estudiantes, vamos a hacer hoy un ejercicio de óptica geométrica relacionado con lentes delgadas, en el cual nos dice que tenemos un proyector de diapositivas que produce una imagen nítida sobre una pantalla colocada a 5 metros del proyector. Vamos a ir poniendo los datos que nos dan. Si nos dicen 5 metros del proyector, la imagen nos están dando S', 5 metros. Sabiendo que la diapositiva está colocada a 2 centímetros delante del proyector, nos están dando S, la distancia del objeto a la lente. 2 centímetros lo ponemos en metros. Calcula la potencia de la lente, por un lado, vamos a llamarlo apartado A, y el aumento lateral conseguido, apartado B, el aumento lateral conseguido. Un aspecto importante que vamos a tener es que, según nos dice el enunciado, el proyector produce una imagen nítida sobre una pantalla. Por lo tanto, sé que la imagen que voy a obtener va a ser real. Esto realmente lo que nos está diciendo es que la lente que posee el proyector es una lente convergente y va a ser un dato bastante importante. Como no nos dicen nada más, lo que voy a hacer en primer lugar es un estudio cuantitativo en función de los datos que me dan. Y una vez que tenga ese estudio cuantitativo, voy a intentar hacer una interpretación de la marcha geométrica que da lugar a esa imagen real. Para hacer el estudio cuantitativo voy a utilizar la ecuación fundamental de las lentes delgadas, que nos dice que 1 partido S' menos 1 partido S es igual a 1 partido F', distancia focal imagen, y eso a su vez es igual a la potencia de la lente. Teniendo en cuenta esta igualdad, la potencia es igual a la inversa de la distancia focal imagen, viene expresada en una unidad que simbolizamos con D mayúscula, dioptrías, que es igual también a metros a la menos 1. Bueno, pues teniendo en cuenta la ecuación fundamental, los datos que nos da el ejercicio y aplicando el criterio de signos, podemos decir que 1 partido 5 metros menos 1 partido la distancia al objeto, que estará a la izquierda de la lente convergente, por lo tanto será negativo. Menos 0,02 es igual a 1 partido la distancia focal prima. Esto implica que 1 partido F' es igual a menos 0,02 menos 5 partido 5 por menos 0,02. Operando tenemos que menos 5,02 partido menos 0,1, lo que nos sale 50,2. Así, contestando al apartado A, podemos decir que la potencia de la lente convergente que forma parte de este proyector es igual a 1 partido F' y a su vez 50,2 dioptrías. Ya teníamos contestado el apartado A. Para el apartado B sabemos que el aumento lateral es igual a el tamaño de la imagen partido el tamaño del objeto. Pero como en este ejercicio no nos dan el tamaño de la imagen y del objeto, lo vamos a relacionar con la distancia desde la lente a la imagen y la distancia del objeto a la lente. Así dividimos 5 metros entre menos 0,02 metros y, salvo error o omisión, nos da un resultado de menos 250 de aumento lateral. Vale, teniendo en cuenta estos datos, nos haría falta determinar la distancia focal para poder realizar un estudio cualitativo de la marcha geométrica que origina ese proyector de diapositivas. Para calcular la distancia focal imagen, tengo en cuenta que la potencia de la lente es igual a 1 partido F' a su inversa, por lo tanto F' es igual a 1 partido la potencia, 1 partido 50,2, que nos sale 0,019 metros. Teniendo en cuenta los datos, vamos a hacer un estudio cualitativo de forma proporcional en función del espacio que tengo. Vamos a considerar a la izquierda de la lente convergente F y F'. Como vemos, la distancia focal imagen y por lo tanto la de objeto es un poquito menor que a la distancia a la que tenemos el objeto. Por lo tanto, para verlo bien, voy a aumentar un poco esa distancia, sabiendo que tenemos una lente convergente que va a dar una imagen nítida y real en una pantalla situada a unos 5 metros. Vamos a intentar obtenerlo en el dibujo más o menos, pero la idea se va a ver muy clara. Si tenemos en cuenta que el objeto está situado un poco más alejado de la distancia focal objeto, la única forma de obtener una imagen derecha en una pantalla situada a esos 5 metros es que el objeto esté invertido. Voy a dibujarlo más o menos. Estamos hablando de una diapositiva, por lo tanto la anchura de esa diapositiva
va a ser muy pequeña, pero bueno, para poder verlo lo aumento para que exista esa proporción entre lente e imagen. A la imagen la voy a llamar I', aquí tendría A y en su extremo B. Para obtener la imagen hacemos igual que siempre. Del extremo B lanzamos un rayo paralelo al eje óptico. Este rayo se va a refractar buscando F', la distancia focal-imagen. De igual forma, del extremo B lanzamos un nuevo rayo que pasa por C, por el centro de la lente convergente, y tenemos que necesitamos prolongar un poco más el rayo para que se encuentre tal que así. En este punto de intersección tenemos el extremo de la imagen obtenida por ese proyector de diapositivas. Este punto, ese extremo lo voy a llamar B', A', esa nueva imagen es I'. La imagen obtenida, según la marcha geométrica que hemos realizado, vemos que esa imagen es derecha, es la imagen que se ve en esa pantalla hipotética, es una imagen de mayor tamaño y por supuesto es real, puesto que la podemos recoger en esa pantalla. Pues como vemos, el estudio cuantitativo confirma totalmente el estudio cualitativo que hemos realizado posteriormente. Aquí tendríamos la distancia S al objeto, esta sería la distancia S', y teniendo en cuenta el centro de la lente convergente, a la hora de hacer el estudio cuantitativo, todas aquellas magnitudes que se encontraban a la izquierda o por debajo tienen su signo negativo y todas las que se encuentran a la derecha y hacia arriba el signo positivo.